A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Que también las personas navegan por la inmensidad de decisiones financieras que se presentan a lo largo de su vida? Esto depende en parte de su educación financiera y una parte muy importante depende también de su inteligencia financiera. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos justamente esta temática, la inteligencia financiera, cómo hacer para aprovechar efectivamente nuestro dinero, para invertir apropiadamente y también para evitar deudas que nos agobian muchas veces y nos estresan, sobre todo en esta época de fiestas que se avecinan. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, estimados amigos de Psicolife. Hoy empezamos un nuevo mes y un mes en el que vamos ya prácticamente diciéndole adiós a este año 2021. Y se acerca un mes en el que usualmente todos nos metemos, ¿no es cierto?, un poco en esa vorágine de gastos, de las festividades y demás, y también empiezan con eso las angustias de cómo ajustar el presupuesto para todos estos gastos que se vienen. Ahora, en este mes, nosotros vamos a hablar sobre la inteligencia financiera. Vamos a conversar sobre aquellos aspectos que son fundamentales a tener en cuenta para lograr ese equilibrio entre sentirnos bien, tal vez, con estas fiestas que se avecinan, pero no dejarnos caer en ese consumismo que después nos va a agobiar, que después nos va a hacernos sentir estresados, angustiados, por no saber cómo manejar apropiadamente esas finanzas. Hoy vamos a conversar sobre la inteligencia financiera, qué es, cómo se entiende, y a lo largo de estas semanas también contaremos con la presencia de importantes profesionales que darán cuenta de cómo ir abordando apropiadamente estas temáticas desde la publicidad, desde el endeudamiento, desde cómo coordinar estos aspectos y hacer de nuestra vida una vida organizada también en este ámbito de las finanzas personales y además de cómo planificarnos apropiadamente para que este año que viene sea mejor en ese sentido. Quiero compartir con ustedes ahora algunas definiciones que son importantes y que están vinculadas con la inteligencia financiera. Cuando nosotros hablamos de inteligencia financiera, hablamos entonces de esa habilidad que tenemos que ir desarrollando para discernir acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras. Y es que miren ustedes que cada vez en el mundo de la psicología escuchamos hablar con más frecuencias de diferentes términos que están vinculados con la inteligencia. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia? La inteligencia hace referencia a esa capacidad que tiene el ser humano para resolver un problema, para adaptarse adecuadamente a una situación. Y podemos encontrar diferentes tipos de inteligencia. La que más conocemos es esta inteligencia del IQ, ¿verdad? Del coeficiente intelectual, la que nos va dando cuenta si una persona es más o menos inteligente en ciertos ámbitos y que usualmente se mide por un valor, por un coeficiente que ubica a la persona en esa curva normal de la inteligencia. Esa inteligencia es una inteligencia que permite operar sobre todo en el ámbito cognitivo. Hay otra inteligencia también muy importante y que ha tomado especial énfasis, sobre todo en estos últimos años, y que hace referencia a la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional está vinculada con esa capacidad que tienen las personas para poder identificar sus emociones, para poder manejar sus emociones y también para poder reaccionar apropiadamente frente a diferentes situaciones en una magnitud emocional apropiada, ni muy desmesuradamente, pero tampoco muy apáticamente.
Esta inteligencia emocional está vinculada con la anterior, pero las dos permiten a la persona irse desarrollando en diferentes ámbitos. A partir de eso, les decía yo hace un momento, se han desarrollado múltiples términos vinculados justamente con la inteligencia. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia financiera, esta inteligencia tiene relación directa con cómo la persona empieza a tomar esas decisiones financieras para que le hagan sentir bien, para que se sienta bien en todo lo que tiene que ver con su desenvolvimiento en el mundo que le rodea. Cuando se habla de inteligencia financiera, se dice que hay dos componentes que los mencionábamos ya en la introducción del programa. Una parte que viene dada propia de la persona, de esas habilidades que la persona va teniendo para aprender a desarrollar, a manejarse financieramente, y una parte muy importante que es la parte que se aprende. Es esa parte que nos va a permitir saber cómo manejarnos adecuadamente en este sentido. Pero la inteligencia financiera se aplica a partir de estos tres pilares que ustedes ven a continuación. El primer pilar, tal vez el más difícil, el más complejo, hace referencia con el control de los gastos. Y es que definitivamente estamos inmersos en una sociedad que nos invita muchas veces a consumir y que invita a consumir desde los más pequeñitos. Cuando nosotros no desarrollamos o no enseñamos a nuestros hijos a trabajar en este ámbito de la inteligencia financiera, ellos se acostumbran también a consumir y a gastar, desde cosas más pequeñas como un dulce, como un juguete, hasta después, mientras van creciendo, a cosas mucho más grandes y más costosas. Este pilar de la inteligencia emocional, entonces, que hace referencia al control de los gastos, tiene que ver justamente en cómo la persona gestiona el dinero que ella recibe o que ella produce y cómo va priorizando esos gastos que se van presentando mes a mes. El segundo pilar de la inteligencia financiera tiene que ver con el ahorro y el consumo. Y es que muy pocas veces nuestra cultura, sobre todo, es una cultura que busca ahorrar. Y es que en ocasiones yo he escuchado a personas que dicen, pero ¿cómo puedo ahorrar si tengo lo justo para poder mantenerme mes a mes? Bueno, si nosotros aprendemos a generar una cultura de ahorro y aprendemos a priorizar nuestros gastos, entonces podremos también destinar una pequeña o un pequeño porcentaje de ese dinero que vamos recibiendo, que vamos produciendo en el mes para este espacio de ahorro, que nos va a servir para alguna eventualidad, para alguna emergencia, para algún placer que queramos tener después en un momento determinado. Pero el ahorro es algo fundamental y tiene también que incentivarse desde los primeros años de vida. Cuando nosotros éramos pequeños, posiblemente todos recordarán que teníamos un chanchito, una alcancía, ¿verdad? Y en esa alcancía íbamos guardando moneda a moneda lo que nuestros papás, los tíos, a veces los abuelitos nos regalaban en diferentes ocasiones. Y la alegría de ese niño era sentir que esa alcancía se iba llenando, se iba haciendo cada vez más pesada y tenía un propósito determinado. Voy a romper el chanchito para comprarme un juguete o voy a comprarme algo especial, pero tenía ese propósito. Entonces, el hijo aprendía a guardar una parte de su dinero para ese propósito y tal vez si le faltaba dinero, sus papás le ayudaban. Ahora tal vez esto ha ido cambiando y papá y mamá satisfacen inmediatamente las necesidades de los hijos y no permiten que ellos valoren también esos sacrificios. No hay ahorro entonces. O los adultos dicen, bueno, yo le ahorro a mi hijo en una cuenta aparte y cuando él sea grande podrá disponer de ese dinero. Pero no es lo mismo ahorrar y recibir algo que nunca se vio cómo se fue dando ese proceso a enseñar paulatinamente cómo esto se va relacionando. Entonces, eso es fundamental, este pilar de ahorro, el enseñar cuánto puedo ahorrar, cuánto consumo. Si yo tengo $1 de pequeño, ¿verdad? Me puedo comprar un dulce, pero el resto puedo guardar en mi alcancía, va generando justamente o va ayudando a desarrollar esa inteligencia financiera. Y también es inteligencia emocional, que es fundamental, porque le enseña al niño
a posponer sus necesidades en un momento determinado, a esperar una gratificación por otra mucho mayor. Entonces aprendemos y les enseñamos a tolerar la frustración, a esforzarnos por una meta determinada y eso nos conduce hacia un propósito mejor. Y el tercer pilar que ustedes ven en la pantalla hace referencia a estas nuevas maneras también de generar dinero. Y es que vivimos ahora en un mundo en donde la generación de dinero posiblemente es mucho más fácil, mucho más accesible que en situaciones anteriores o que en años anteriores también. Cuando nosotros hablamos de nuevas formas de generar dinero, vemos la gran creatividad que tuvieron muchísimas personas en la época de la pandemia. Estas personas, muchas perdieron su empleo y tuvieron que empezar a inventarse, a reinventarse, dicen muchos, a ser más flexibles, a aprender a adaptarse a diferentes situaciones para poder tener los recursos que necesitaban para poder conseguir el dinero para seguirse manteniendo, para seguir manteniendo a su familia. Esta idea, además de generar nuevas formas de dinero, hace referencia a que no tienes necesariamente que trabajar más. No necesariamente la persona tiene que agobiarse de trabajo o tener que hacer muchísimas cosas a la vez para poder generar esos recursos. Hay muchas formas también de generar dinero a través de ciertos tipos de inversiones, a través de producir otra forma de conocimientos que pueden a la persona ayudarle a generar dinero y saber que va a tener un ingreso adicional al que usualmente ya estaba acostumbrado. Miren entonces, estos tres pilares que nosotros debemos ir considerando en esta producción, ¿verdad? O en este desarrollo más bien de la inteligencia financiera, hace referencia entonces a un proceso de autoeducación, a un proceso de control, de reconocimiento, de cómo vamos trabajando nosotros en el día a día en nuestras finanzas y pensar que eso no se va a dar solamente cuando seamos adultos, cuando tengamos que hacernos responsables de mantenernos a nosotros mismos o de mantener a nuestra familia. Eso es un proceso de formación que se hace desde pequeñitos y a ellos se les va formando en este sentido. Vamos a ver ahora algunos tips que podemos considerar para desarrollar de una mejor manera esta inteligencia financiera. Estos aspectos que yo quiero compartir en este día con ustedes son claves, pequeñas claves que nos pueden ayudar para incrementar la inteligencia en este ámbito. Y el primero tiene que ver con el cuestionamiento de nuestras creencias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuestionar las creencias? Muchas veces, desde la familia, ¿verdad? Tenemos ideas de que, por ejemplo, la riqueza es mala, de que alguien rico es necesariamente alguien corrupto y posiblemente las experiencias que vivimos, sobre todo en este último tiempo, reafirman este tipo de creencias y también reafirman esas creencias de que una persona tiene que estar siempre quejándose de lo que tiene, de que tener algo más es asumir inclusive una sensación de culpa frente a los otros, de por qué yo puedo disfrutar algo más y los otros no pueden. Pero si nosotros vamos modificando esas creencias, si empezamos a pensar con una mentalidad de que si yo trabajo, me merezco disfrutar de lo que estoy trabajando, me merezco disfrutar de esos recursos que estoy generando, de que no necesariamente el que yo empiece a crecer económicamente implica que esté dañando a otras personas o peor aún que esté cometiendo algún tipo de fraude. Si voy cambiando esas creencias, va cambiando también mi mentalidad frente a lo que implica el producir, frente a lo que implica el organizar mis gastos y lo que implica el sentirme bien, no solamente por demostrar a otros que tengo algún tipo de bien o de bienestar económico, sino más bien por esa satisfacción que implica el poder tener una vida tal vez un poco más holgada, una vida tal vez un poco más flexible en ese sentido. Cambiar la mentalidad, cambiar las creencias que tenemos, esas creencias que nos limitan, esas creencias que muchas veces están siempre en nosotros. Hay, por ejemplo, una
una frase muy común en nuestra cultura que tiene que ver con esas creencias y que tal vez todos lo han dicho o lo han experimentado en algún momento. Cuando tú saludas con alguien y le dices cómo estás y esa persona te dice, aquí trabajando como cuando tú eras pobre. Es decir, esas creencias que te hacen sentir, ¿no es cierto?, culpable de algo que no necesariamente es tu culpa, sino que realmente es producto del esfuerzo, del sacrificio que vas teniendo y del gusto que vas poniendo por ir generando, creciendo un poco más, no tiene que verse limitada por esas ideas que muchas veces nos hacen sentir también culpables frente a eso. Miren ustedes otra de estas claves, poner en orden las finanzas cotidianas. Y es que muchas veces nosotros gastamos el dinero en cosas que no son realmente útiles. Gastamos el dinero en ciertas golosinas, en ciertos aspectos que no necesariamente son prioritarios. Y eso hace que muchas veces nuestras finanzas se vean desequilibradas. Es importante entonces empezar a tener un registro, a veces sistematizado si es que la persona es muy organizada, tal vez un poco más amplio si es que la persona no es así, en qué estamos gastando, qué cosas podemos suprimir, por ejemplo, de gastos que nos pueden ayudar a ahorrar un poco más y que nos ayudarán a tener un mejor control, un mejor equilibrio y a no tener esos gastos, a no tener esos sustos, ¿no es cierto?, de que estoy llegando a fin de mes y no tengo recursos, no tengo dinero para compensar lo que requería. Otro aspecto también importante y que ustedes miran en la tercera clave es poner objetivos financieros para un tiempo determinado, que puede ser para una semana, que puede ser para un mes, que puede ser para el año. Es útil plantearnos metas financieras. Quiero conseguir algo, bueno, voy a ver la manera de hacerlo, pero me voy a ir planteando un objetivo. No pensar en que tenemos en ocasiones la tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito me va a ayudar a cumplir el objetivo, porque esa tarjeta de crédito implica que tendremos que hacer gastos también, o me voy a endeudar de esta manera para cumplir ese objetivo. Posiblemente sí, hay situaciones en las que podemos endeudarnos una parte, pero también podemos nosotros tener otra parte para ir cumpliendo ese objetivo, o si me endeudo, saber que voy a poder pagar esa cuota que yo establecí. Esto me va a ayudar a cumplir esos objetivos y a manejarme de una mejor manera en ese sentido. Es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Uno de los grandes estresores en la vida de las personas, sobre todo de los adultos, tiene que ver justamente con el manejo del dinero. Si nosotros aprendemos entonces a controlar estos aspectos, vamos también a aprender a bajar ese nivel de estrés que a la larga nos enferma y resulta también en muchos gastos. Miren el siguiente aspecto. Consumir experiencias. ¿Y a qué se refiere esto? A que en ocasiones, y el mundo consumista también, nos invita a consumir objetos. El último celular que salió, la televisión por cable que necesitamos, la ropa de marca y de última moda, que se traduce más bien en consumir objetos, ¿verdad? Pero nos olvidamos de consumir experiencias, momentos que podemos compartir que no necesariamente implican o que demandan un gran gasto, un gran recurso de dinero, pero que nos permiten también sentirnos bien, tener un bienestar, una satisfacción emocional y sentirnos que estamos teniendo una mejor calidad de vida. Entonces, no asociemos directamente el lujo o las cosas costosas con bienestar, con alegría o con felicidad. Asociemos más bien las experiencias y los momentos de experiencias con el bienestar que nosotros podemos sentir. Y finalmente, la última clave que ustedes miren ahí, crear nuevas fuentes de ingreso, invertir. Ya habíamos hablado anteriormente de eso como uno de los pilares importantísimos en este sentido de la inteligencia financiera. Y nuevamente lo repito aquí, busquemos otras formas de invertir, aprendamos a generar nuevos recursos porque eso nos ayuda también a tener una nueva fuente de ingresos. Quiero terminar este programa con ustedes con esta frase que me parece muy importante y que resume lo que hemos conversado en este día. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera es dinero
que desaparece pronto, porque será sin saber cómo lo invertimos, cómo lo manejamos. No pensemos solamente en vivir en este sentido de la inteligencia financiera el momento, apagando incendios. Pensemos también en proyectarnos hacia el futuro. Vivamos de esas experiencias, ayudemos a equilibrarnos en el manejo de nuestro dinero, en nuestras finanzas, y vamos a ver cómo nuestra calidad de vida mejora también porque disminuyen estos niveles de estrés y de tensión. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Y estos temas también nos ayudan a cambiar nuestra vida, nos ayudan a mejorar sobre todo nuestra calidad de vida. Les invito a seguirnos como cada semana a través de Telesucesos, hacerlo también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también pueden mirar este programa y compartirlo con aquellas personas que ustedes consideren que les va a ser de utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,